Estamos siendo testigos visuales, oculares, de lo que está ocurriendo a través de todo el mundo. Protestas en Estados Unidos y a través de Europa están rompiendo el orden, están creando el caos. Estamos viendo cómo delante de nuestros ojos se intenta romper el orden que hasta hoy ha prevalecido. Los sistemas democráticos les parecen al mundo en desuso. Ahora las personas están buscando algo diferente. Detrás de todo lo que estamos viendo es un intento de crear un caos el cual haga ingobernable a las naciones. Se intenta eliminar de la sociedad la autoridad. Desde hace mucho tiempo siempre los gobiernos han tenido autoridad para poder ejercer las leyes establecidas y la policía siempre ha sido el brazo de los gobiernos para controlar la sociedad. Una sociedad sin control es como alguien que no tiene frenos, es como un auto a toda velocidad que avanza hacia un abismo donde nadie puede aplicarle los frenos. Y hacia allí estamos yendo. Vemos cómo se aplica la violencia y cómo se utiliza un hecho que ocurrió, que es lamentable, y es la muerte de esta persona a manos de un policía sin escrúpulos, algo que es condenable, pero que también ha sido usado por las élites, por aquellos que ostentan el poder, detrás del poder, aquellos que verdaderamente intentan traer este caos para desestabilizar al mundo. Ese es el propósito. El racismo está siendo usado para exacerbar las masas. Detrás de todo esto está el dinero de los poderosos. Están grandes inyecciones de dinero. Muchos están siendo pagados. Se han unido a esta protesta comunistas y anarquistas totalmente, intentando traer el desorden y desestabilizar especialmente no solo a Europa, pero también a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos sea la primera potencia mundial, mientras tenga el potencial que tiene, valga la redundancia, obviamente no puede erigirse aquel que gobernará el mundo, ni se pueden establecer las nuevas leyes que traerá lo que se está intentando gestar, que es la implementación de un nuevo orden mundial. Vemos cómo están siendo destruidas propiedades, cómo incluso han asesinado también policías negros. Y nadie ha salido a las calles a protestar por ellos. Simplemente vemos cómo se utiliza lo que desafortunadamente ocurrió como un explosivo, como un intento de detonar una granada. Ante esto, nosotros los hijos de Dios debemos estar pendientes porque atañe a nosotros, a nuestros hijos, pero además a aquellas personas que están siendo guiados y arrastrados por esta ola de violencia, de odio, por este intento de dañar a la sociedad y desestabilizarla. Así que no es nada extraño que algunos, incluso cristianos, estén pensando en armarse. Mira bien, tal vez les parezca inverosímil, pero hay personas que han decidido armarse
Y se da cuenta, se ha comenzado a comprar armas, porque se teme que todo esto se vaya de control y podamos estar incluso a las puertas de una guerra civil. Y no solamente en Estados Unidos, sino un desastre total mundial. Entendamos esto. Detrás de todo esto están aquellos que se reúnen en el Club de Bilderberg, que intentan traer un nuevo orden mundial. Pero ¿cómo debemos funcionar los cristianos? ¿Quiénes somos los cristianos verdaderamente? Somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios, que vivimos porque así Él lo quiere y cuando muramos, moriremos porque así Él lo quiere. La diferencia entre nosotros y las personas que no aceptan al Señor es que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Estamos dispuestos a funcionar de acuerdo a lo que Él ha ordenado que debamos ser. Nuestra vida está guardada solamente en Él y no dependemos de nuestros propios razonamientos o de lo que vemos que se mueve alrededor. Dios ha ido tratando con nosotros desde el principio. Algunos de nosotros éramos impulsivos, algunos de nosotros éramos personas que salíamos adelante al encuentro de cualquiera simplemente por defender a nuestra familia y estábamos dispuestos incluso a empuñar un arma. Y hoy me quisiera referir y he titulado el tema de esta mañana: nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Pero a qué armas se refiere? La cita de 2 de Corintios en el capítulo 10 y en el verso 3 y 4. Allí el apóstol Pablo escribe a los corintios que aunque militamos en la carne, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿A qué fortaleza se refiere el apóstol Pablo? Bueno, también el propio apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es decir, no es contra esas personas que están siendo, algunos de ellos son comunistas, y lo que hemos vivido bajo un sistema comunista, como en mi caso, conocemos bien lo que se está moviendo de todo esto porque lo vimos ocurrir en nuestro país. Pero no me quiero referir al país donde nací, Cuba, porque ese no es el propósito, sino, y hasta pienso que hemos sido usados como conejillos de India dentro de un gran laboratorio. Pero es exactamente lo que está viniendo al mundo entero. Por tanto, debemos ser la voz del Señor para alertar. Debemos avisarle al pueblo cómo debe funcionar ante esto. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Así que detrás de todo esto se mueve todo un plan demoníaco. Entendamos, el nuevo orden mundial que se intenta establecer solo puede venir a través de crear este tipo de desorden, cuando el mundo pida a gritos un nuevo orden. Es por eso lo que estamos viendo. Se está intentando destruir el respeto hacia la policía. Se está intentando destruir el respeto hacia los gobernantes. Se está intentando de que veamos las cosas desde una perspectiva diferente. Hoy en día, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, porque las autoridades que hay han sido interpuestas por Dios. Dios mismo permite al juez, y dice la palabra de Dios que debemos temer al juez, porque Él es quien imparte la ley. Si nosotros hacemos lo bueno delante de la sociedad, me refiero a comportarnos como ciudadanos, agradecerle a Dios por la oportunidad, en el caso de lo que vivimos en Estados Unidos,
Muchos de nosotros salimos de nuestros países sin libertad. Salimos de nuestros países, ni siquiera teníamos el derecho a expresarnos. Algunos estuvimos en la cárcel, algunos fuimos humillados y perseguidos, y otros simplemente no tuvimos oportunidad de sostener nuestras familias, y Dios por su misericordia nos trajo esta gran nación que se llama Estados Unidos de América, que ha sido conformada por emigrantes, pero también en Europa. Y todo esto es un plan mundial, quiero que sepan esto, claramente dirigido con mayor fuerza a Estados Unidos, porque es la primera potencia del mundo. Mientras Estados Unidos exista, no pueden existir las 10 potencias que se van a levantar y que se describen allí como las cabezas de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, que serán las 10 potencias que en una hora recibirán poder bajo el gobierno del gobernante mundial que se erigirá, y que el mundo está pidiendo a gritos ya desde ahora. Es lo que estamos viendo. El mundo se está conmocionando, el mundo se está conmoviendo, porque en breve vendrá aquel que dirigirá por 7 años, es decir, 84 meses, los destinos del mundo, y que emergerá del anonimato, estableciendo un pacto de paz, tal y como escribe el profeta Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27. Pero volvemos ahora a la primera pregunta. ¿Debemos armarnos? ¿Debemos ir a las armerías y comprar armas? ¿Debemos comprar fusiles? ¿Debemos prepararnos para defender a nuestra familia? Tal vez humanamente algunos lo vean de esa manera, pero nosotros como cristianos no funcionamos como el mundo funciona. Nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Creemos que Dios nos guarda. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Uno de los salmos dice, no temerás terror ni saeta que vuele de día. El Salmo 91, ni oscuridad ni mortandad. Estamos confiados debajo de las alas del Señor. Y para nosotros los cristianos, si nosotros morimos, sabemos que morimos en la carne, pero así como el Señor murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, nosotros también seremos vivificados en el Espíritu. Y seremos trasladados por los ángeles del Señor a las moradas celestiales. Allí Apocalipsis capítulo 6 nos describe, creo que es el verso 9, las almas que están debajo del altar. Ellas están vivas, están clamando, Señor, ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Y se les dice que descansen por un poco más de tiempo, hasta que se incorporen aquellos que también han de ser muertos como ellos. Para nosotros el morir es simplemente abandonar este cuerpo para continuar la vida por un tiempo en el cielo, hasta que seamos investidos otra vez de un cuerpo glorificado y regresemos a esta tierra con el Señor, donde reinaremos con Él por 1000 años, según describe el profeta Isaías en el capítulo 11, en el capítulo 2, pero también está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 4, donde está escrito que reinaremos con Cristo por 1000 años sobre esta tierra. El que ha de venir vendrá y establecerá su reino desde Sión y reinará desde Jerusalén. Ahí en Zacarías 14:9 se le llama el rey de toda la tierra, y se muestran las naciones viniendo, Egipto, todas las naciones, los que sobrevivieren a la gran tribulación, viniendo a ofrecer ofrendas delante de él. Así que entonces también dice la palabra de Dios que la muerte de sus santos es estimada a los ojos del Señor, y que Él es nuestro Dios aún más allá de la muerte. ¿Significa esto que debemos entonces descuidarnos o usar otro tipo de armas? Como les decía, nuestras armas no son carnales, no es la pistola, no es el revólver, no es el fusil, son otro tipo de armas. Y esto me recuerda a un hombre en particular, porque nosotros somos como diamantes en bruto, encontrados en las minas, pero sin valor ninguno, hasta que no pasamos por el horno.
no seremos verdaderamente ese diamante y no nos convertiremos verdaderamente en una alhaja de gran valor. Somos diamantes en proceso. Ahora, eso me recuerda el llamado de un hombre, Pedro. Dice ahí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, y leo textualmente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas. Estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Es usted un pescador de hombres? ¿Servirá usted al Señor? ¿No será simplemente usted servido? Es mejor servir que ser servido. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, cuyo nombre sería luego Pedro, que significa Cefás, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuán maravilloso es que el Señor se siente en nuestra barca. Cuán maravilloso y cuán seguro nos sentimos. ¿Cómo no se sentiría usted más seguro? ¿Con su revólver? ¿Con su pistola? ¿Con su arma? ¿O se sentiría más seguro si el Señor monta su barca? Ahí estaba el Señor. Se había montado a la barca de un humilde pescador llamado Simón. El hecho de que el Señor suba a nuestra barca significa que estamos seguros, porque Él enviará ángeles que nos guarden en nuestro entrar y en nuestro salir. Significa que Él tiene planes con nosotros y que no nos dejará hasta que esos planes culminen. Y aún más allá de la muerte, Él nos guardará. Pero sabemos que Él le rogó a Pedro que se apartase de tierra un poco, porque era necesario apartarse de las multitudes. Algunos de ellos venían en busca de milagros, otros venían en busca de peces y panes. Todos tenían necesidad, pero todos buscaban el cubrir la necesidad física, pero no necesariamente la espiritual. Pero ahí el Señor, aunque les cubrió mucha de su necesidad e hizo grandes señales, en realidad Él buscaba algo mucho más altruista, que es la salvación del alma de aquellas personas. Y por eso le dijo a Pedro que apartase de tierra, y aquí la tierra significa el mundo. Apártate, no toquéis lo inmundo. Eso no significa que no les hablemos la palabra de Dios. Eso no significa que no les advirtamos. El Señor está a las puertas, que es lo que está ocurriendo. El mundo se está conmocionando. La tierra se estremece porque el Salvador se acerca cada día más. Cuando terminó de hablar, dice ahí en el verso 4, estoy en Lucas capítulo 5, verso 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando el Señor nos dice boga mar adentro, significa entra en la profundidad de mi palabra. Entra, simplemente entra. Aléjate de las multitudes y de sus mensajes anárquicos. Apártate del desorden. Ven a mí. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Si tan solo le creyeras. Boga mar adentro. Sumérgete en el conocimiento de la palabra de Dios.
Deja que tu espíritu rebose y se regocije en la dulzura y en la caricia y en el consuelo del Señor. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí Pedro iba a cumplir parte de su oficio. Él era un pescador de oficio, pero además allí estaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, Juan, el discípulo amado, al cual el Señor dijo: hijo, esta es tu madre. Y le dijo a la mujer: mujer, este es tu hijo. El discípulo amado al cual Pedro sospechaba que no moriría. Mas no fue así. Fue el único de los sobrevivientes, aquel que escribió este magnífico mensaje en la isla de Patmos, llamado Apocalipsis o Revelación. Estaban allí. Y respondió Pedro diciendo, mirando según la carne: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí la pregunta es entonces, ¿a quién le creeremos? ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién le creeremos? ¿A las circunstancias, a las multitudes amenazadoras? ¿Aquellos que nos invitan a ir a las armerías y comprar armas para matarnos los unos a los otros bajo el pretexto de defender a nuestra familia? La palabra de Dios dice: aquel que no está dispuesto a rendir su vida por Él no es digno de ser su discípulo. Confiaremos en Dios para algunas cosas y en otras no. Él ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que entonces ahora ha llegado el momento de bogar mar adentro. Bogar, hacer la palabra, poner la palabra por obra, y ha llegado el momento de creer en Él. O mejor, de creerle a Él, porque una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Tal vez podamos creer en Él. Tal vez podamos pensar que le conocemos, pero no le hemos conocido. El mundo está siendo engañado. Algunos presentan un Jesús con una señal así, de esta manera, y con una imagen de un corazón, desconociendo que esa imagen fue usada por Da Vinci, y en este caso era de un homosexual, y dicen que ese es Jesús. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte Cristo con el templo de los ídolos? Pero ¿saben por qué ocurre todo esto y por qué las personas están corriendo, llamándose cristianos, a las armerías a buscar armas? ¿Saben por qué? Porque no le conocen. Porque su confianza no está puesta en Él. Y tal vez usted que me está escuchando sea uno de aquellos, o quizás me escuchará, porque Dios hace como Él quiere y mueve su palabra. Porque la palabra de Dios no es nuestra, sino que es multiforme. Ella cubre y ella es usada como Dios quiere y ministra a las personas de diversas maneras. Pero aquí el Señor nos está diciendo: boga mar adentro, ha llegado el momento de confiar en Dios. ¿Recuerdan a Elías? Aquellos milagros portentosos, como hizo descender fuego del cielo, que consumió el holocausto y aún lamió las aguas de las canales donde se había depositado. Y el pueblo dijo entonces: este es el verdadero Dios. Este Elías, que Dios le dio esa victoria para la gloria de Él y no nuestra. Elías nunca se tomó la gloria de Dios, como hoy muchos hacen. Pues luego huyó, retrocediendo por la persecución de una princesa o de una reina fenicia
llamada Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. ¿Cómo es posible que este profeta que se presenta ahí en la primera de Reyes, en el capítulo 17, Elías Tisbita, al cual Dios usó poderosamente, haya huido diciendo: Señor, basta ya, quítame la vida? Porque en nosotros también hay una parte humana. Aunque tenemos un espíritu y un alma, es lo precioso, el cual sale de nuestro cuerpo, tal y como dice Zacarías capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Así que este cuerpo vuelve a la tierra. Este cuerpo a veces funcionamos y actuamos y le damos la prioridad a nuestro cuerpo, pero no pensamos en lo precioso que es el alma y que es lo que verdaderamente, y el espíritu, que es lo que verdaderamente va a tomar lugar en la eternidad. Porque este cuerpo que tenemos los hijos de Dios va a ser desechado. Tanto lo cuidamos y tanto que será desechado. No es para nada importante. Lo importante, por eso dice allí Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, no guardes tu cuerpo. No prevalezca tu miedo, tu temor, porque el ir a comprar un arma es un acto de temor, aunque sea defensivo. Tienes temor. ¿De qué temeré? Si el Señor vela por mí como poderoso gigante. Y si me toca partir, o si nos toca partir, ¿no es acaso voluntad de Dios? ¿No debemos más bien decir como Job decía: Dios dio, Dios quitó? Y luego entonces, qué maravilloso sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué entonces temer? ¿Qué es acaso el temor? ¿No es el temor lo opuesto a la fe? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué entonces temer? Oramos y decimos: Señor, envía tu ángel a acampar alrededor de nosotros, y creemos por fe que así ocurre. Y así Dios lo hace, aunque nosotros ni siquiera podamos entender cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte. ¿Sabe usted eso? Dios nos ha librado muchas veces y ni siquiera lo hemos entendido. Pero ahí ha estado el ángel del Señor acampando alrededor de los que le temen. Y le voy a decir algo que usted tal vez no entienda. Y no solamente ahora que ha creído, sino antes cuando no creía. Y eso se lo puedo decir por experiencia propia. Así que gloria a Dios. Entonces pues le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Confiaremos en el Señor, echemos la red en el nombre del Señor. Continuemos. Ha llegado el momento exactamente de demostrar quiénes somos en el Señor. Solo los valientes heredarán el reino de Dios. Y no se trata de ser valiente el tener un arma, sino el confiar en Dios. El confiar y en creerle. Así que, habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¡Qué tremendo! Pedro había estado toda la noche velando, trabajando, y junto con él, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, habían estado trabajando toda una noche, bogando sin el Señor. Entienda esto. Pero ahora el Señor estaba en su barca
Y cuando el Señor está en nuestra barca, entonces todo cambia. Cuando el Señor es nuestro Salvador, ¿de qué hemos de temer? ¿Qué nos ha de hacer el hombre? ¿De qué temeremos? Y habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces. Dios es nuestro suplidor. Dios es quien nos suple. Dios es quien pelea nuestras batallas. Nuestras batallas no se pelean con un arma física. No se pelea usando chogón. No se pelea usando revólveres ni pistolas. Se pelean de rodillas, y las más poderosas batallas en el espíritu se ganan de rodillas. Así que hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué tratamos de mezclar lo natural con lo espiritual? Nosotros somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. ¿No tiene usted cuidado de su hijo? ¿No cuida usted a su hijo, a su hija? Y tiene un cuidado especial de ellos. ¿Cuánto más Dios tendrá cuidado de nosotros? Ni uno solo de los que Él ha preconocido salvíficamente desde antes de la fundación del mundo se perderá. Ni uno solo. Él ha dicho que ha escrito su nombre en el libro de la vida si usted verdaderamente le ha creído. Y ahora nunca más lo borrará. Porque todo lo que el Padre le ha dado a Él los guarda en su mano. Y nadie, escuche bien, lo puede arrebatar. Este hombre, Pedro, era un diamante en proceso. Mire bien, dice aquí que cuando hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Escuche bien. De tal manera que se hundían. Mira el peso que había traído a las embarcaciones estos peces, cuando toda una noche habían estado intentando y no lo habían podido lograr. Porque lo que usted no puede lograr en su carne, lo logramos en la fuerza del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor nuestro, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Las turbas armadas o desarmadas o pagadas o intentando crear un caos, romper el orden, ¿bajo qué intereses oscuros se mueven detrás de todo esto? ¿Saben quién? Los enemigos de Dios. Los más terribles enemigos de Dios, aquellos poderosos cuya fortuna ni siquiera se cuenta. Pero tenga cuidado y escuche bien esto. Ni siquiera sus planes más oscuros, los cuales estén en las tinieblas, en la oscuridad, en secreto, podrán ni siquiera rozarle a usted como el pétalo de una rosa, si tan solo usted le cree al Señor. Y si esto ocurriera, y si llegara alguno de nosotros a partir, pues honraremos con nuestra muerte al Señor, y aún más allá de la muerte, Dios nos guardará. Pero ¿en qué proceso? Si usted es un diamante, ¿en qué proceso va usted? ¿Está aún en bruto? Como Pedro estaba aquí en bruto. Mire bien, dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Tal vez dices, yo soy un pecador y merezco todo lo que me ha estado ocurriendo, porque tal vez incluso hasta conocí al Señor y me fui al mundo. Como el hijo pródigo, tomé toda mi fortuna y la vendí y la invertí con prostitutas y rameras. Y luego, cuando ya no tenía nada más, entonces hasta me dediqué a cuidar cerdos y comí de los algarrobos, que era el alimento de los cerdos, porque tal vez hasta he estado incluso alimentando de la levadura que el mundo ofrece, o de la que las religiones ofrecen, y no de la palabra de Dios. Pero ha llegado el momento de regresar a casa y de demostrar que verdaderamente Dios es un diamante. El proceso para pulirte, para convertirte en una alhaja, comenzó en el momento en que crees tú que no le conociste. Y si le conociste de lejos, pronto tus ojos podrán verlo tal y como dijo Job. Así que ¿cómo haremos? Caeremos de rodillas delante de Él y diremos, Señor, apártate de mí porque soy pecador. O simplemente nos envaneceremos en nuestro conocimiento secular. Algunos tienen carreras, han estudiado, algunos y piensan que de esa manera han alcanzado un logro. No, el verdadero logro es el del Espíritu. El verdadero logro es que nuestros nombres estén sellados en el libro de la vida. Es saber que más allá de la muerte, nosotros un día veremos al Señor tal y como Él es y nos gozaremos y le daremos la gloria y aún las coronas que recibiremos por nuestras obras, que son el resultado de una fe genuina, obras incluso que ni siquiera son nuestras, porque habían sido preparadas por Él desde antes de la fundación del mundo para que estuviésemos sobre ellas y para que nosotros entonces nos pudiésemos presentar delante de Él en aquel día. ¿Saben cómo? Para esos galardones que nosotros recibimos, poder rendirlos delante de Él. ¿Cómo nos presentaremos a Él? ¿Qué le ofreceremos en aquel día? Nuestros galardones, aquellos que Dios nos ha preparado de antemano cuando recibamos aquel nuevo nombre, que usted no se llamará de la manera que se llama si usted es de Dios, sino que les será dado un nuevo nombre, el cual Dios escribirá en una piedrecita blanca, el cual les será dado en una piedrecita blanca, y entonces ese será el nombre por el cual el Señor le conocerá. Ahí habrá sido entonces usted ya un diamante, una alhaja perfecta y agradable delante de Dios. Estamos en proceso. Pablo describe esta batalla como una especie de lucha donde se comienza, describe lo que había en el Coliseo Romano, los deportes, se partía desde un punto un atleta y debía llevar a una meta. ¿En qué parte de la carrera va usted? Somos, y repito, diamantes, tal vez en bruto aún, tal vez en un proceso intermedio. Debemos ser pasados por el horno de Dios. Pedro cayó de rodillas diciendo, soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El Señor había hecho un milagro, pero Pedro era una persona extremadamente impulsiva. Allí en Mateo 26 vemos cómo el Señor es arrestado y cómo vienen soldados, cómo vienen Malco, el sumo del siervo sacerdote, y todos ellos y venían a arrestar al Señor. Mire bien, antes el Señor había advertido a Pedro diciendo, les hago saber que voy a ser arrestado y condenado a muerte. Y Pedro había dicho, lejos de ti,
sea esto, que no te ocurra tal cosa, Señor. El Señor le respondió, apártate de mí, Satanás. Mire bien esto, para que entienda quién se pone detrás de todas estas cosas, para hacernos tropezar. Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Dónde está su mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? ¿Cuál es su plan? ¿Qué planea usted hacer? ¿Qué ha planeado usted hacer para Dios? Simplemente ponerse de rodillas cada mañana y darle gloria a Dios. Muy bien hace. Pero ¿está dispuesto a hacer su voluntad? Él dijo, le estaba predicando en el templo y le dijeron, maestro, afuera están tu madre y tus hermanos. Hermanos físicos, porque María tuvo hijos físicos. Después de que nació el Señor, pues obviamente toda mujer virgen María cuando concebió, o sea, cuando quedó embarazada del Señor, lo hizo siendo virgen, pero luego como toda esposa debía cumplir con su deber conyugal. Nunca Dios le dijo que no lo hiciera, así que luego tuvo otros hijos e hijas. Y estaban afuera. Maestro, afuera están tu madre y tus hermanos. Tal vez alguno de nosotros sí, hubiera dado una prioridad. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está listo a tomar un arma y me dice que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Un arma para matar a su prójimo? A usted le ha sido dicho, id y predicad el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted es un embajador de paz. Usted es alguien en quien Dios ha puesto su buen depósito, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Si usted escucha, la pregunta sería, ¿qué clase de voz está escuchando usted? El Señor dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿A qué oídos se refiere? ¿O este caso le habla a sordos? No le habla a aquellos que escuchan la voz del Señor y hacen su voluntad. Al habernos dado Dios su Espíritu, Él nos habla desde el fondo de nuestro corazón. Por eso nos redarguye de pecado. Por eso el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Es Dios mismo habitando en nosotros. Él se contrista. Él nos guía. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es la presencia de Dios en nosotros porque Él dijo, habitaré y moraré en medio de ellos. Así que cuando usted toma un arma y va a una armería con el propósito de defenderse, le garantizo que Satanás le dará la oportunidad de hacerlo. ¿Acaso no está escrito, no deis lugar al diablo y él huirá de vosotros? ¿Qué piensa que está haciendo si usted compra un arma para levantarla contra su prójimo y cercenarle la vida, aunque sea en defensa propia? ¿Confía usted verdaderamente en Dios? ¿Es usted verdaderamente receptor del Espíritu Santo? ¿Le indicó el Espíritu de Dios que hiciera tal cosa? ¿Irá, comprará un arma y quitará la vida a su prójimo, el cual ni siquiera tendrá oportunidad de arrepentirse y descenderá directamente al infierno? ¿Y qué tal usted? ¿Qué tal usted? ¿No dice la Biblia que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos? Y si usted muere en ese momento, si usted también es impactado por una bala,
porque quien dispara tiene que estar dispuesto a recibir también un disparo. La pregunta es la siguiente: ¿a dónde irá usted? Dirá, yo soy un hijo de Dios. Sí, verdaderamente lo es. ¿Y se muere como un homicida? Bueno, Dios me había preconocido desde antes de la fundación del mundo, ¿está seguro? Si usted ha sido preconocido desde antes de la fundación del mundo y Dios le llama hijo, es porque usted va a rehusar tomar esa arma y asesinar a otra persona. Y tal vez si lo hace, bueno, pues quizás Dios se le dé la oportunidad de vivir, pero le garantizo que si usted muere sin arrepentimiento como un homicida, su nombre jamás estuvo escrito en el libro de la vida. Así que es mejor que ahora entienda y escuche la palabra de Dios, el cual le suplica que se arrepienta y que deje de hacer lo que ha pensado hacer y que escuche la voz de Dios y le sea sensible, porque el tiempo viene y es ya, cuando los que nos maten pensarán que rinden incluso un favor a Dios. ¿Sabe qué se ocurrirá en medio de la gran tribulación? Aquel que encuentre a una persona que no tenga la marca de la bestia, que no tenga el microchip en su mano derecha o en su frente, que no sea parte del sistema. Cuando usted vaya a comprar algo de comer o de beber para su familia o para usted, entonces esa misma persona le puede matar. Y de esa manera pensará que rinde un servicio al Dios, a su Dios, que estará reinando según él cree desde Jerusalén. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3 y 4, que él se sentará sobre el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Y todos creerán que verdaderamente él es el Cristo. Por tanto, ellos le asesinarán pensando que rinde de esa manera un servicio a su Cristo, que es un falso Cristo. Por eso su nombre, Anticristo. Hombre inicuo, hombre de pecado, como lo llama el apóstol Pablo en sus cartas, especialmente a los tesalonicenses. El tiempo somos esa generación que Dios había preservado para estos días. Es una tremenda responsabilidad y Dios espera que nosotros nos comportemos, escuche bien esto que le voy a decir sin ánimo de ofenderle, varonilmente. Porque un varón no es el que lleva los pantalones, un varón no es aquel que lleva o que habla un poco más grave que una mujer, ni tampoco quien alza la voz o golpea, es aquel que se comporta imitando el testimonio del Señor. Pablo decía, sed imitadores en mí, como yo de Cristo. Así que este Pedro continuó. Pedro era un hombre impulsivo. Y por eso leemos que cuando el Señor vino a ser arrestado, vinieron aquellos soldados romanos y preguntaron, y venía junto a él Judas Iscariote, este que lo vendió por 30 monedas de plata. Como hay muchos hoy, mira, hay muchos predicadores hoy sumados a estas protestas. Estos son los Judas Iscariotes de nuestros días. Y no solamente algunos afroamericanos conocidos que salen por la televisión y se mezclan con la política, son como prostitutas que se mezclan con la política y que comulgan con este mundo y pretenden decir que sirven a Dios y tienen un título de reverendo, cuando en realidad el título que tienen es el de Judas Iscariote. Y vemos algunos que no quiero mencionar por nombre, incluso con mega iglesias, también sumándose a este tipo de protestas porque buscan la amistad del mundo, buscan atraer cuerpos a sus iglesias y no a sus, como llaman ellos, templos, que no son más que edificaciones al estilo gótico de Roma, cuando la palabra de Dios dice que la iglesia siempre nació y se movió en las casas. Y es ahí donde va a tener que estar en medio de la persecución.
Y la pregunta es la siguiente: ¿está usted listo para esto? ¿Está usted listo para servir a Dios, para enfrentar todas estas cosas, o simplemente desea seguir en la comodidad de levantarse los domingos de vez en cuando a ir a la iglesia, a ese lugar llamado iglesia, donde pensará que porque da el 10%, algo que Dios no pide de la iglesia, llamado diezmo, ya con eso está a cuenta, pagó, como que se siente que pagó? Mire bien, Dios no busca su dinero. Dice la palabra de Dios que Dios busca su alma y no su cuerpo, porque aunque su cuerpo esté sentado físicamente allí, su alma en realidad, Dios conoce, está buscando cumplir simplemente. Pero los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Estos son los que aman a Dios, los que buscan a Dios cada día, los que escudriñan, los que encuentran al Señor simplemente en un pajarillo que canta desde un árbol, y se maravillan de la creación de Dios, y se maravillan de cómo los cielos aún permanecen, y de cómo los cuerpos son atraídos al centro de la tierra, porque Dios puso su anillo, y cómo de cierta distancia hacia arriba los cuerpos flotan. Las leyes del cosmos. Todo lo que vemos es la maravilla de Dios. Esos son verdaderamente los que aman a Dios. Pero aquí Pedro aún era muy carnal, era un cuerpo, más cuerpo que alma, aunque iba junto al Señor. Pero eso somos también nosotros. La iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el lugar a donde vienen los enfermos. No es un lugar de sanos, es un lugar de enfermos. Todos hemos estado enfermos. Todos hemos estado buscando la luz. Y aunque vimos destellos en diferentes lugares, ahora en que la luz se ha manifestado a nosotros, ahora entonces hemos decidido, fíjese bien, por el amor de Dios, porque así lo ha permitido Él, que caminemos en pos de Él y solamente seguimos esa luz. Mire, usted es la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Pero la sal cumple el propósito para el cual fue creada. Así como la luz alumbra delante de todos los hombres y no se esconde una luz debajo de un almud, así también alumbre nuestra luz delante de todos los hombres. ¿Cómo pues nos presentaremos ante los hombres diciendo tenemos un arma en nuestro hogar y estamos dispuestos a matar a aquel que venga contra nuestra familia? Quien no desprecie su vida hasta lo último no es digno de heredar el reino de los cielos. Esto, si es usted quien está en esta situación, esto no es para usted. Es para aquellos que están dispuestos incluso a despreciar su propia vida por amor a Él. Y llegando aquellos soldados le dijeron: ¿eres tú Jesús a quién buscáis? Le dijo el Señor: a Jesús de Nazaret. Mire, con solo la palabra que Él dijo, aquellos soldados romanos cayeron en tierra. ¿Entiende usted esto? Los mismos soldados que habían doblegado naciones, que habían extendido el imperio romano, el cual era súper vasto, desde Asia hasta África, cayeron. Solamente porque el Señor dijo: yo soy. Ahora recordamos a Moisés, ahí en la zarza: Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre me presentaré a los hijos de Israel? Y le respondió él: I am who I am, o yo soy quien soy. Éxodo 3:16. ¿Quién eres? Buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y al momento cayeron todos ellos hacia atrás, hacia el suelo. ¿Entiende usted?
con solamente decir quién es. Yo soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:19. Primera letra del alfabeto griego y la última hacen un infinito, lo cual significa que Él es el anciano de días que menciona Daniel 7:23, que también lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, que no tiene final de días, cuyos ojos son rojos, y que simplemente tomó forma de hombre para venir a este mundo y morir por nosotros. Mire bien, se despojó de su deidad, se despojó de quién es Él para adquirir una forma humana. Ahora el Señor nos dice, haya pues en vosotros, en ti, en mí, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, y me pregunto, ¿quién es igual a Dios? Solo Él. Tomó forma de siervo, tomó forma de siervo, de esclavo. Escuche bien, esclavo, sí, eso somos, esclavos de Dios. Y cuando hacemos lo que hacemos, por eso no podemos recibir gloria. Porque solo hacemos lo que debíamos hacer, siervos inútiles somos. Él se hizo un siervo, un esclavo, por amor a nosotros. Y vino a morir. Y morir con muerte de cruz. Mire, le voy a decir algo. Tal vez usted no entienda esto. O tal vez haya preguntado muchas veces sobre esto. Cuando el Señor estaba allí en la cruz, Él dijo algunas palabras cuando estaba a punto de exhalar su espíritu. Eloja, eloja, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podemos entender esto? Mire, cuando Él tomó el lugar nuestro en la cruz, porque quien estaba allí, quienes merecíamos estar en esa cruz, éramos usted y yo, y todos los que estamos escuchando, y todos los que no nos están escuchando. Nosotros hemos sido desde el inicio viles pecadores. Merecíamos estar en esa cruz. Cada uno de nosotros. Él es justo. Él jamás pecó. Nuestras miserias están delante de nosotros. Como trapos de inmundicia. Estaban delante de nosotros. Cada día despreciábamos a Dios. Cada día caminábamos conforme a nuestras iniquidades y maldades. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz como oveja indefensa, siendo Él el verbo creador de todas las cosas a través de las cuales fue hecho el mundo. Porque cuando Dios decía, sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba, el verbo, Él, era quien hacía. Dice en Juan 1:10, todas las cosas por Él fueron hechas. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y sabemos que Dios hizo el mundo. Y sabemos que el Padre usó al Hijo que jamás fue creado, sino que existió con Él desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora Él, este Creador, la palabra que cumplía las órdenes que el Padre daba y las ponía por obras, estaba allí en una cruz. Dios clavaba su propia palabra en una cruz de castigo por usted y por mí. Y recuerde que está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Pero allí estaba Él, tomando nuestro lugar en la cruz, llevando sobre sí nuestro pecado, cargando sobre Él nuestras maldiciones, siendo la verdad santo y justo. Y ahí entonces,
Cuando el Señor miró desde el cielo, cuando el Padre y Dios, aquel que se había revelado a él en el bautizo, cuando se bautizaba el Señor, cuando le dijo a Juan el Bautista, hazlo, porque sucede, es necesario que se cumpla toda justicia. Ahí estaba la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y descendía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y el Hijo se bautizaba. He ahí el Elohim verdadero. Y también en la creación, cuando el Padre ordenaba, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y el Hijo cumplía las órdenes del Padre. Allí Elohim, el Dios verdadero. Por primera vez, el Padre miraba desde el cielo y veía el pecado de toda la humanidad, de las generaciones desde los días de Adán hasta Noé, y de Noé hasta las generaciones futuras que puedan venir, había sido cargado sobre él. Y cuando el Padre miraba, siendo el Padre Santo, tuvo que apartarse de él para no consumir el holocausto y así romper el plan que él mismo había trazado, que es que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras maldades y miramos a él, como los israelitas miraban a la serpiente Nehustán, que se levantó en el desierto y eran salvos de sus mordidas de serpientes, así nosotros cuando miramos a él y lo vemos izado, o donde estuvo izado él, entonces nosotros nos humillamos y nos arrodillamos y le decimos, Señor, reconocemos que tú eres Dios y que nosotros hemos verdaderamente sido como trapos de inmundicia y creemos que tú nos limpias de nuestros pecados y maldad. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida para que se cumpla lo escrito en Romanos 10:9. Entonces somos llamados hijos, herederos y coherederos con Cristo el Señor. Y no solamente eso, sino que Él nos sienta junto a Él en lugares celestiales. Hay promesa de parte de Dios para nosotros, pero nosotros tenemos que ser fiel hasta la muerte, como Él lo fue. Cuando entendemos lo que Él hizo allí, por primera vez se separaban el Padre del Hijo y el Padre le daba la espalda al Hijo por primera vez, siendo Él justo y santo, y no solamente eso, sino que ahora el Hijo iba a rendir su vida por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquí ahora el momento crucial. Así que Pedro, entonces, viendo que intentaban atrapar al Señor, y por cuanto él le había predicho que sería llevado preso y luego condenado a muerte, desenvainó su espada y fue y cortó la oreja del criado del sumo sacerdote llamado Malcom. O Malco. Qué tremendo, ¿eh? ¿No es acaso lo que pensamos hacer algunos de nosotros? Ir y comprarnos un arma y cortarle la oreja al criado del sumo sacerdote Malco en defensa. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, envaina tu espada. Varón, devuelve esa pistola si la compraste. Devuelve ese fusil si lo compraste. Envaina tu espada. Porque quien a espada mata, a espada será muerto. Qué tremendo. Pero hay mucho más. Dios estaba tratando con su diamante en bruto llamado Pedro. Y ese diamante somos usted y yo ahora en estos días. Ese diamante en proceso que necesita convertirse en una alhaja valiosa, necesita ser purificado,
Necesita ser pasado por el horno, por un calor tan fuerte en que se rinda para convertirse en esa piedra preciosa. He aquí el próximo paso. Pedro, qué tremendo. Dice ahí en Lucas capítulo 22, verso del 31 al 32. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Qué tremendo. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Puede pedirnos Satanás para zarandearnos? Absolutamente sí. Lo hizo con Job. ¿Recuerdan? Y así de entrada, Job perdió todas sus propiedades, o la mayoría de ellos, y luego entonces no solamente perdió sus propiedades, sino sus propios hijos. Y aún su mujer le decía, muérete, o mejor dicho, maldice a tu Dios y muérete. Y Job se rascaba con un tiesto, con un trozo de rama a la espalda, porque estaba cubierto todo su cuerpo de una sarna maligna. Pero aún así retuvo su integridad. Qué tremendo, ¿no? Así fue Job zarandeado. Y fíjense como en Job 1.6 y en Job 2.1, Satanás pide permiso a Dios para zarandearlo. Aquí iba a ocurrir exactamente lo mismo. Pedro iba a ser zarandeado. Había un proceso y debía cumplirse. Cada uno de nosotros estamos a veces siendo zarandeados y no nos damos cuenta. Simplemente estamos en el horno de Dios. Necesitamos seguir adelante en el proceso. De lo contrario, no podremos presentarnos ante Él. No hay valor en una joya, en una alhaja, si no es tal. Nosotros seremos alhajas preciosas ante Dios cuando culminemos nuestra carrera, cuando hayamos pasado por el horno. Ha llegado el momento. ¿Teme usted a estas protestas y a todo lo que pueda ocurrir? Sí, pueden venir cosas peligrosas. De hecho, van a venir aún más peligrosas. La Biblia lo dice. Pero ¿cuál debe ser su posición? ¿Siervo o depredador? Somos siervos, no somos depredadores. Y vivimos en este mundo. Aunque andamos en este mundo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que eche mano de la palabra de Dios, la espada de doble filo que penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas. Eche mano del escudo que es la fe. Y confíe en el Señor. Porque si no nos vestimos de esa armadura, ¿cómo podremos resistir los dardos de fuego del maligno en este día malo que está por venir? ¿Confiaremos en Dios cuando todo está bien? O incluso en los momentos más difíciles, confiaremos en Dios como Pablo y Silas encadenados allí, entonando alabanzas en la cárcel, y las cadenas no cayeron acaso. Y de esa manera Dios cumplió su propósito y el carcelero y su casa se bautizaron y creyeron. ¿Acaso Dios no cumplirá sus propósitos en nosotros? ¿O es que entonces no somos sus siervos? El siervo hace lo que su Señor le ordena. Y sabemos que el Señor tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y simplemente nos lleva de la mano. En esta embarcación estamos bogando junto a Él. Estamos yendo mar adentro junto a Él. ¿Por qué se asusta si simplemente estamos navegando un poco más allá? ¿Por qué mejor no confiamos en Él? Estamos tranquilos, el Señor va con nosotros en la barca, no estamos solos. El dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, ¿por qué temer? Ahora, Pedro sería zarandeado. Pedro será zarandeado, pero yo he orado a ti, a mi Padre, para que tu fe no te falle. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu fe
debe estar guardada. ¿Qué es lo que guardas más en tu corazón? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad máxima en tu vida? ¿Cuál es? ¿Tu carrera? ¿Tu propiedad? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿O es Dios? ¿O es tu corazón? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque del mar a la vida es lo más importante. El corazón, me refiero al alma, al lugar donde se toman las decisiones, donde usted decide hacer la voluntad de Dios o rechazarla. He aquí delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, te recomienda Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, entonces damos testimonios de que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero si somos guiados por nuestra carne, entonces todavía necesitamos un poco más de tiempo en el horno de Dios. Y créame, Dios le hará ingresar mucho más profundo a su horno y allí el calor se aumentará mucho más hasta que usted se convierta en esa alhaja preciosa que Dios desea y ve en usted. Porque Él nos mira ya como alhajas, como piedras preciosas, aunque seamos metales, simples minerales en sus manos en bruto. Ya Él nos mira como alhajas porque Él ve las cosas antes de que éstas ocurran y Él mira y Él llama al futuro presente. Escuche bien. Por eso le dice el profeta Jeremías, antes que estuviese en el vientre de tu madre, te llamé y te di por profeta a las naciones. Cuando era un embrión solamente en el vientre de su madre, ya Dios preconocía a Jeremías y desde antes de la fundación del mundo le había asignado ese tiempo especial de advertir a Israel durante el tiempo más horrible. Jeremías fue echado en una cisterna vacía, Jeremías fue golpeado, despreciado. Ni siquiera se casó. Todos los hombres le abandonaron. Sintió alegría cuando Baruch, el escriba, se sumó a él. Así Dios nos traerá hermanos en Cristo que nos consuelen, como fue con Eliseo, como usó a Eliseo con Elías, como usó prácticamente a Baruch con Jeremías. Exhortémonos los unos a los otros a la paz. Exhortémonos los unos a los otros a caminar no con la mira puesta en las cosas del mundo, sino con la mira puesta en Dios. Pero he aquí, Pedro ahora sería avergonzado, aquel hombre impulsivo, valiente. A veces algunos pues admiran este tipo de proceder, pero Dios iba a quebrar totalmente el carácter de Pedro. Dios va a quebrar nuestro carácter impulsivo. Dios lo va a hacer, nos va a meter en el horno a un fuego ardiendo. Dios va a quebrar todo aquello que nos aparta de Él. Así que entonces le dijo a Pedro, ante que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Y allí, confrontado la primera vez por una criada, Pedro lo negó y lo negó 3 veces y el gallo cantó tal y como el Señor había dicho. ¿Dónde estaba aquel hombre valiente? Satanás lo zarandeó. Satanás le hizo le hizo entender a Pedro. Satanás fue usado por Dios como el purificador. Recuerden que Satanás le fue dicho de Job, no puedes tocar su vida. No puedes tocar su vida. Y de Pedro dijo igual. Y de usted y de mí dice igual. Hasta el tiempo en que Él decida lo que va a pasar con nuestra vida. Porque nuestra vida está guardada en Dios. No he de temer lo que el hombre ha de hacerme. Así que ahora Pedro lloró amargamente cuando negó al Señor. ¿Dónde estaba
aquel hombre valiente? ¿Dónde está aquel hombre dispuesto a cortar la espada, la oreja del sumo sacerdote? ¿Y saben qué? Luego entonces vemos la maravilla de Dios cuando el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto. La iglesia se reunía siempre en las casas. Luego de los apóstoles incluso le llamaban una sexta, le llamaban los del camino. Lo consideraban una sexta. Se reunían en las casas. Eran perseguidos, muertos. Entonces se derramó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, repartiéndose sobre los que estaban allí. Habían 120 personas en aquella habitación. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas de los que estaban allí, del Ponto, de Media, de Capadocia, de diferentes regiones. Los escuchaban hablar en sus lenguas, glorificando y magnificando a Dios. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Qué tremendo. Qué tremendo. Y Pedro entonces se levantó y comenzó su discurso. Hermanos, varones, qué tremendo. Comienza a hacer la descripción de lo que había ocurrido, las maravillas de Dios. Y ahí Pedro comienza entonces a hacer aquella alhaja que Dios quería, aquel mineral en bruto, impulsivo, fuerte, que blandió una espada, como usted quiere blandir su arma, su pistola, su revólver, contra aquel que pueda venir a amenazarle. Ahora estaba dispuesto a rendir su vida por Dios. Fue golpeado, fue humillado. El Señor le dijo: Pedro, cuando tú seas viejos. Bueno, vamos a entender lo que significa esto. Primero le dijo: Simón Pedro, ¿me amas? Y es la pregunta que hoy el Señor le hace a usted. ¿Usted verdaderamente ama a Dios? Porque el amor no basta simplemente con decir creo en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no hacen su voluntad. ¿Usted ama verdaderamente a Dios? Si la pregunta es sí, el Señor te dice: Simón Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor. Simón Pedro, hijo de Jonás. Escuche bien esto. Jonás, aquel que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. ¿Me amas tú más que estos? Sí, Señor, te amo. Y una tercera vez. Jonás, Simón Jonás, hijo de Pedro, ¿me amas tú más que esto? Y entonces Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. ¿Cree usted verdaderamente que Él lo sabe todo? Que tiene el control sobre su vida, que tiene el control sobre cualquier circunstancia que se mueve alrededor suyo. Entonces, ¿por qué teme? ¿Por qué teme? ¿No dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios? ¿Por qué teme? El temor en sí lleva castigo. Si usted teme, está escrito que todo lo que el hombre teme, eso le sobrevendrá. Pero he ahí las palabras del Señor: Simón Pedro, cuando tú seas viejo, extenderás tus manos y te vestirán y te llevarán a donde tú no quieres ir. Esto no lo entendió Pedro en aquel momento. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Pedro era un mineral en bruto. Pero ahora Pedro podía entender lo que estaba ocurriendo con sus hermanos y estaba dispuesto a rendir su vida por el Señor. Ya nunca más blandiría una espada para quitar la vida, aunque fuera en defensa propia. Ahora estaría dispuesto a dejarlo todo por Él, incluso su propia vida, a rendirla como una ofrenda grata delante de Dios.
¿Qué significaban esas palabras? ¿Sabe usted? Durante los días de Nerón, Nerón fue uno de los emperadores más terribles. Él se consideraba un dios. Era sádico. Y pues fue llevado cautivo allí Pedro, tal y como el Señor había dicho. Pedro, cuando seas viejo, te ceñirán otros y te llevarán a donde tú no quieres ir. Y fue llevado a Roma, allí a Nerón. Allí Pablo, el apóstol Pablo, fue decapitado por Nerón y rindió su vida a Dios como una ofrenda grata delante del Señor. Y allí también Simón Pedro, aquel valiente, aquel hombre que aparentemente era tan carnal, ahora siendo un mineral, siendo una alhaja preciosa, habiendo concluido el tiempo en que sería guardado en el horno de Dios, ahora rendiría su vida a Dios. ¿Y saben cómo lo hizo? Pedro fue crucificado como lo fue el Señor, pero pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Amados, el tiempo ha llegado y la hora es, repito, en que seremos esparcidos y perseguidos, en que vendrá un nuevo orden brutal, en que vendrá el tiempo en que cualquiera que nos encuentre y nos mate pensará que rinde un favor a Dios. Creemos que la iglesia no estará presente durante este tiempo, sino que será llevado a las moradas celestiales. Una parte sí quedará. Pero quiero decirle esto: sea de una forma u otra, porque aún en este tiempo estamos viviendo los tiempos que son los dolores más profundos de parto de la tierra. Está a punto de fraguarse el nuevo orden mundial. Está a punto de que todo lo que conocemos como sociedad cambie radicalmente. Las leyes que hoy vemos van a cambiar de manera total. Lo que llamamos justo hoy, o justicia, o las leyes avalan como justicia, va a ser llamado injusticia. Y lo que vemos hoy como injusticia y que envía a un criminal a la cárcel será llamado justicia. Se están soltando los criminales de las cárceles aquí en los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Cuando se viola la autoridad de la ley, se desautoriza a la policía, lo que ocurre es anarquismo. Se está tratando de provocar esto. Hay unas elecciones futuras en noviembre y se va a tratar de traer el nuevo orden mundial que traerán aquellos que desprecian a Dios, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, sino que sirven al príncipe de este mundo, al gobernante de este mundo, el cual es homicida desde el principio. Porque lo que se va a traer es la trilogía satánica. Satanás, el anticristo y el falso profeta que prepara el camino delante de él. Se establece la nueva religión mundial, el Islam, estará compuesta se aceptará todo tipo de religiones dentro de ella y seremos vistos como la escoria del mundo. Esto que estamos haciendo tal vez ni se permita hacer en un futuro, así que debemos estar preparados, pero confiados en Dios. Y termino de esta manera. Nuestras armas no son carnales, no son pistolas, no son revólveres, no son fusiles, no son espadas, no son cuchillos. Nuestras armas
son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas satánicas, diabólicas. Así que aplastaos vuestros pies del evangelio, de la justicia, que de vuestra boca emerja la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la cual penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas. Y usemos el escudo de la fe para apaciguar y abatir los dardos de fuego del maligno. Si alguno tiene oídos, que oiga. Humillémonos y démosles la gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque nos enseñas, Dios, y nos diriges. Tú dijiste que seríamos todos enseñados por Dios y que el Espíritu tuyo nos guiaría a toda justicia, Señor. Te rogamos por aquellos que están pensando en tomar decisiones radicales. Intentan armarse, intentan tomar armas, comprarlas en las armerías, Dios. Y se justifican diciendo que son para su defensa, Señor. Pero ¿cómo confiar en armas hechas por el hombre? ¿Cómo asesinar, Señor, a nuestro propio prójimo, aunque sea bajo defensa propia, Señor? Oh Dios, confiamos en ti, Señor. Sabemos que tus propósitos se van cumpliendo día a día en los hijos de Dios. Cuando renunciamos a nuestra propia vida, a nuestros propios razonamientos, a nuestra propia manera de actuar según la carne, entonces nos ponemos bajo tu autoridad y ya no somos nosotros, sino tú viviendo en nosotros. Y ahora lo que vivimos en la carne lo rendimos a ti, Señor, para vivir en el Espíritu. Señor, ayúdanos a discernir las voces, los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Aquellas voces que nos hablan diciendo, cómprate un arma, defiéndete, no proviene de ti, sino del mundo y del maligno, el cual en breve dominará al mundo. Señor, Dios, ayúdanos a escuchar tu voz, la cual nos susurra al oído, diciéndonos, no temas, yo te ayudo, yo soy tu Dios aún más allá de la muerte. No temas lo que el hombre ha de hacerte. Oh Dios, permite, Dios, que nuestros hermanos se mantengan firmes en la hora de la prueba, Dios. Permite, Dios, que legiones de ángeles acampen alrededor de nosotros. Como dijo el Señor, Pedro, ¿acaso no podría yo desplegar legiones de ángeles? Pero es el plan de Dios el que ha de cumplirse en nosotros, como se cumplió también en el Maestro. Si hicieron eso en el árbol verde, en el Maestro, entonces ¿qué no harán en nosotros? Pero gracias te damos, Señor, porque nos escogiste a nosotros, algunos de nosotros impulsivos, agresivos, aguerridos o quizás mundanos, Señor, todos mundanos, Dios, y nos trajiste a tu luz admirable, y nos has tenido en el horno tuyo, Señor, para purificarnos, y aún nos continúas purificándonos para convertirnos en esas alhajas, en esas joyas preciosas que se presentarán ante ti, Señor, y que nos rendiremos ante ti y doblaremos nuestras rodillas, porque toda lengua confesará que tú eres el Señor y toda rodilla se doblará delante de ti, aún de los que están en el cielo y de los que están en el infierno, para confesar que tú eres el Señor. Dios, danos esa valentía que hubo, Señor, en aquellos hombres que estuvieron dispuestos a creerte, a despreciar incluso su propia vida por ti. Esa es la verdadera valentía. He ahí el verdadero varón. Ayúdanos a comportarnos varonilmente, que no es blandiendo nuestras armas. Tu palabra dice allí,
En Apocalipsis, en el libro de Isaías, en el capítulo 2, que aquellas armas se transformarán en herramientas de agricultura. Cuando estemos en el reino milenial y no habrá guerra, ni se levantará nación contra nación en tu reino milenial. Ayúdanos, Dios, a presentarnos ante ti, Señor, como ofrendas gratas. Que nuestro testimonio sea agradable delante de ti, Señor, y que no retrocedamos en aquel día avergonzados, sino que podamos rendir nuestras coronas, pues no somos dignos ni siquiera de llevarlas. Te damos la gracia, Señor. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen. Revélate a ellos como el Dios Todopoderoso, un Dios de propósitos, un Dios que tienes cosas para bien, cosas de bien para ellos y no de mal, y que solamente desea que no perezca ninguno de ellos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque esa es tu voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, Dios, exponemos estas perlas, que es tu palabra, delante de ti, delante del pueblo, para que ellos aprecien, Señor, que eres tú, Dios, quien te revelas a ellos y quienes hablas y les llamas y les dices: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Sí, Señor, depositamos nuestras cargas, depositamos nuestros temores, depositamos, Señor, nuestra ofuscación y nuestra frustración con este mundo injusto, Dios. Pero he aquí que en breve el lobo y el cordero morarán juntos. El niño jugará sobre la cueva del Espit y no habrá muerte en su santo monte. Dios, gracias te damos porque nos has revelado cosas que ojos no vio ni subió jamás a corazón de hombre. Nos humillamos ante ti y te damos la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento eterno por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Amén y amén.